Hola, bienvenidos a todos nuevamente. Bien, ya están llegando casi todos. Bien, ya están Karime, Guadalupe González, David, Esmeralda, Fernando, Hernán, Karime, Martín, Odette, Juan Vázquez. Va entrando Gustavo. Tenemos un alumno nuevo. Eric Salgado. Bienvenidos, bienvenidos. Elizabeth, ok. Jocelyn. Aquí está Eric Salgado. Ok. Bien, déjame poner las diapositivas. Ok, bueno, voy a hacer una pequeña pausa para darle la bienvenida a, híjoles, creo que son como dos o tres compañeros. Ahorita se acaba de incorporar nuestro compañero Eric Salgado. Bienvenido, esta es su primera sesión. Hace ratito tuvimos una sesión de 50 minutos. Terminando esta, yo la voy a grabar y la voy a subir a la plataforma, Eric, para que la Ok, veas al ratito, cuando ya, o mañana, cuando ya tengas tiempo, ¿sale? No sí, sé si ya profe. viste las sesiones de los otros 2 días, de hace 15 días y de hace 8. No, porque apenas me agregaron ayer a la plataforma, entonces Ah, no he ok. contado con el tiempo. Muy Ujú. bien, muy bien. Entonces, te aviso dos cuestiones. Tenemos un grupo de WhatsApp. eh, Sí, yo ahorita terminando la clase, pues ya te voy a incorporar ahí al grupo. Normalmente ahí ahorita estamos dejando algunos mensajes. Eh, Esto también, bueno, se le iba a decir ay, se me fue tu nombre, compañera de apellido Olaya. Por ahí andas. Ahorita no te veo. Que también te acabas de incorporar. Bueno, creo que tú ya me mandaste los cuestionarios. Eric, hemos estado dejando dejamos 2 cuestionarios que vas a contestar directamente con lo que se presenta en las 2 sesiones. Entonces, ya estamos ahí en contacto a través del WhatsApp. Por si tienes alguna duda, ya lo manejamos de manera individual, ¿sale? Y vale. también, este, a ver, aquí tengo 2 personas que no me acuerdo si ya estaban en las sesiones pasadas.
Um, Odette, ¿ya tienes tiempo con nosotros, Odette? Sí. Ah, es Elizabeth, que va apenas aquí entrando. Elizabeth. Bueno, ok. Cualquier duda, entonces, ya creo que todos estamos comunicados de una u otra manera por WhatsApp, ¿sale? Bien, entonces continuamos con estos estudios antropométricos que decíamos de Sir Francis Galton. Les decía que proponía esta idea que a cabezas grandes, pues cerebros también grandes y por lo tanto, pues mayor inteligencia, y que esta idea va a continuarse durante el siglo XX. Cuando Einstein fallece, hay unos médicos que le piden a su hijo que done su cerebro. Y bueno, obviamente pues el hijo no quiere, estar renuente ante esta situación. Él les dice que pues de qué les sirve, ¿no? De qué les va a servir. Entonces ellos pues obviamente dan sus argumentaciones, dan sus razonamientos y finalmente el hijo cede, ¿no? Dice, bueno, está bien, yo no creo que ustedes encuentren dónde residía la grandeza de mi padre, pero si ustedes creen que a partir de estudiar su cerebro él puede hacer otra aportación a la humanidad, pues adelante, ¿no? Y entonces, desde su muerte, ahorita no recuerdo cuándo fue, si a mediados de 1950 o principios de 1960, no, creo que en la década de 1950. Entonces, su cerebro, pues anda ahí en un frasco con formol, pero pues evidentemente lo que argumentaba su hijo, lo que decía su hijo, pues se cumplió. O sea, no sabemos cuál es, en qué consistió o en qué residió la grandeza de Einstein, ¿no? Cuando veamos neuroanatomía o con quien sea que lo lleguen a ver, van a identificar la importancia de los enlaces entre las neuronas, que tal vez allí sea realmente donde reside, no en el volumen, no en el tamaño. Pero bueno, finalmente no hay que perdernos, estamos a finales del siglo XIX y como yo les decía anteriormente, pues a ellos se les ocurre y es genial, ¿no? O sea, nunca nadie lo había hecho, entonces tan solo ya por eso, por salirse de las explicaciones mágicas, aunque se busque una explicación más científica y no quede del todo bien fundamentado, pero finalmente ellos son valientes y se avientan esta cuestión, ¿no? Otro de los puntos que va a estudiar Galton, por favor ahí si gustan anotar, son lo que se conoce como pruebas de libre asociación. Así anoten, pruebas de libre asociación. Esto, pues lógicamente, con mucha influencia, por así decirlo, de los filósofos asociacionistas, que ya habíamos hablado, creo que en el primer capítulo. Dalton se va interesando en lo que se conoce como el estudio de la imaginación mental. Imaginen ustedes que lo que va a hacer Galton es mostrarle algunas tarjetitas con conceptos concretos a los participantes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una imagen de una pluma, la imagen de una silla, la imagen de una flor, la imagen de una mano. Son objetos concretos, concretos en el sentido de que tienen una representación espacial material. Porque no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, una tarjeta que en vez de decir antecedentes, ¿no? Una tarjeta que tenga la palabra antecedentes. ¿Cómo me represento mentalmente la palabra antecedente? Pues no, ¿verdad? Si yo tengo la palabra la, o sea, la no me dice nada, no me puedo representar mentalmente algo que sea la.
Si a mí me presentan una tarjeta con pluma, bueno, pues ahí ya estoy pensando en la pluma y puedo pensar en una pluma roja, en una pluma verde, una pluma larga, una pluma delgada, etcétera, ¿no? Lo mismo con silla. Si me dicen silla, pues con relación directa a mis experiencias, pues puedo imaginar una silla como la que tengo en la sala, o como la que tengo en mi cuarto, o como la que me regalaron cuando era niña y me gustaba mucho. Entonces, yo puedo traer a mi mente una representación mental de esa palabra, que no de palabras abstractas. Por ejemplo, también si dijera, ¿qué se me ocurre? Llamado, ¿no? La palabra llamado. La palabra llamado existe y tiene una significación, pero imagínense ustedes cómo representarían la palabra llamado. Si alguien me dice que a través de una bocina, pues más bien lo que me está representando es la bocina. Si alguien me dice con un dibujito de alguien que esté gritando, pero lo que me estás representando es una persona con la boca abierta. No me estás representando la palabra llamado, ¿sale? Entonces, para que nos quede como más claro a qué nos referimos con esto de conceptos con una representación mental. Entonces, Galton lo que hacía era presentarle a los participantes esas tarjetas y entonces él iba recogiendo en cuestionarios qué les representaba una silla, qué les representaba una manzana, qué les representaba una cama, qué les representaba una ventana, una vela, una lámpara, así, ¿no? Y entonces él y sus colaboradores pues iban registrando, y todo eso le dio una aplicación estadística, porque acuérdense ustedes cuando empezábamos esta sesión del día de hoy, hablábamos de cómo los psicólogos fueron empezando a cuantificar. Entonces, por ejemplo, pues él anotaba cuántos habían pensado, por poner un ejemplo, en una silla roja, cuántos habían pensado en una silla verde, cuántos habían pensado en una silla de madera, cuántos habían pensado en una silla de fierro y así. Y entonces él hacía esas estadísticas. Otra vez, puede ser que esto sea criticable, pero en su momento a nadie se le había ocurrido. Y ya desde ahí, pues entonces esa es la genialidad de Galton, ¿no? Bien, anótenme por favor, también investigó, mejor por favor la palabra, también investigó sobre el aburrimiento, paranoia, percepción, libre albedrío y personalidad. Los repito. Aburrimiento, paranoia, percepción, libre albedrío y personalidad. Ahí, otra de sus genialidades, ¿no? Bueno, es que a mí me encanta todo esto. El aburrimiento, ¿cómo se le ocurrió investigar el aburrimiento? Bueno, sepan ustedes, pues yo ahorita no los veo, ¿verdad? Nada más los estoy viendo a través del video. Pero sepan ustedes que si nosotros vamos a una conferencia, esta conferencia, por muy interesante que nos sea, que nos estén hablando de cosas que a nosotros nos parecen súper encantadoras, etcétera, etcétera, pues vamos a poner la atención y vamos a estar así 20 minutos, 30, 40, una hora. Pero ya después de una hora vamos a empezar a movernos, a hacernos a un lado, como acostarnos a la silla, ¿no? Ahí empiezan a entrar ya los factores de aburrimiento. Hoy por hoy sabemos que la atención no puede durar en adultos más allá de una hora. En los niños es menos, ¿eh? Los niños tienen un rango de atención bastante corto. Por eso es que
los maestros en primaria tienen que pasar de una cuestión a otra cuestión y hacer una actividad manual y luego hacer algo visual y andar de aquí para allá, porque los niños tienen atención muy corta. Los adultos ya llegamos un poco más, pero también llegamos a una hora y ahí ya empezamos a dispersarnos por más que nos parezca como muy interesante. Entonces, lo que hacía Dalton era meterse a conferencias para observar, o sea, él no daba las conferencias, él solamente las observaba y veía sus expresiones, ¿no? A veces somos, pero finos para las expresiones faciales. Ahí sí no podemos mentir, ¿verdad? Cuando menos nos damos cuenta, ya torcimos la boca, ya miramos para arriba. Entonces, él se fijaba en esto. Y también ahí, pues, va a ser como uno de los pioneros en lo que es el estudio del lenguaje corporal, ¿sale? También, posteriormente, van a estudiar lenguaje corporal. La paranoia. ¿Quién me dice qué es la paranoia? Yo no sé qué es la paranoia. La paranoia es un proceso mental patológico que puede ser estudiado desde la psicología o desde la psiquiatría si se agrava, en el cual se tienen delirios. Esa es la principal característica de la paranoia. Los delirios son percepciones normalmente exageradas o agravadas de una manera alarmante. Puede ser, no sé, de persecución, o incluso la paranoia puede llegar a tener como síntomas la somatización a través de las alucinaciones en sus diferentes tipos. Sí, así es correcto, ¿no? Una persona paranoica, tal vez va a estar sintiendo, como tú dijiste, que es el centro de atención, por ejemplo, y que se le está juzgando, criticando. Yo conocí a una persona muy cercana que me decía que ella no le gustaba subirse a los micros, mejor dicho a las combis, no le gustaba subirse a las combis, porque si ella tosía o estornudaba, toda la gente se le quedaba viendo y no salía. Desgraciadamente, la zona donde ella vivía solamente había combis, no había ni micros ni camiones. Entonces, había ocasiones en que no salía o que caminaba a grandes distancias con tal de no subir por ese efecto paranoico, ¿no? La verdad es que sí, bueno, ahorita, a lo mejor hoy, por la cuestión del COVID, desde hace 8 meses, pues a lo mejor sí alguien estornuda y en un lugar cerrado y ya como que, pero hay una cierta justificación hasta cierto sentido, pero años atrás, pues vamos, yo, Beatriz, me subo a la combi, voy pensando en mis problemas, en mis situaciones, si alguien estornuda, pues a lo mejor ni cuenta me doy. Yo no estoy pensando, ay, ya estornudó, ¿no? O ay, o sea, no estoy pensando. Bueno, pero esta persona dentro de su paranoia, pues una cosa que tú decías, Gustavo, pues nos limita, ¿no? Ya desde el momento en que yo ya no salgo, por ejemplo, a trabajar porque estoy pensando en esa situación que me está dando vueltas en la cabeza, pues entonces ya es algo que es preocupante. Si no me limita en mis actividades cotidianas, no es tan preocupante. Una de las situaciones de cualquier problemática es, ¿te limita en tu vida diaria, en tu vida cotidiana? ¿No te limita? Bueno, a ver, podemos hacer esto y esto. Si te limita, entonces a lo mejor ya, como tú bien decías, es hasta un caso psiquiátrico, ¿verdad? Bueno, entonces Galton estudió esto del aburrimiento, de la paranoia, también empieza a estudiar la percepción, les va enseñando las tarjetas y va midiendo con qué rapidez se contesta, porque también esto era como un sinónimo en aquellos años de que a mayor rapidez, pues más inteligencia, que ahora sabemos que no necesariamente, porque además tienen que ver los sentidos. Tal vez yo no te estoy contestando porque no oigo bien o porque no veo bien o porque tengo algún problema de visión, por ejemplo, no sé, daltonismo, soy daltónica, y eso va a hacer que también mi respuesta sea lenta, pero no porque necesariamente yo tenga un problema de inteligencia, ¿no? Ahí les pedí que pusieran libre albedrío. Libre albedrío, ¿a qué nos referimos con el libre albedrío? A ver, Karime. Perdón, es que Karime me alzó la mano. Sí. Pues es el que tú tienes el derecho de tomar tus propias decisiones. Así es.
el libre albedrío, ¿no? Que en términos filosóficos, pues de repente por ahí está criticado, analizado, entredicho, etcétera, pero bueno, Galton trabajó esto. Abre las puertas a los estudios de personalidad, porque él comienza a señalar que hay ciertas características en las personas que son definidas y durables, es decir, que permanecen constantemente. Aquí de repente se abre un debate en esta situación. Yo, de manera directa, les voy a decir que a la vuelta de muchos años, he tenido la oportunidad de volver a ver a personas de la preparatoria, por ejemplo, a personas de la universidad. Entonces estoy hablando de hace 35, 30 años. Y aunque obviamente a lo largo de este tiempo muchas circunstancias han cambiado, yo me he dado cuenta que sí hay partes esenciales que le siguen siendo como muy propias, ¿no? Esto que ya de alguna manera Galton decía que era como definido y durable y que después se le llamó personalidad, pues es como cierto, ¿no? Es este punto. También manejó la sugestión, a eso no la anotaron, les pido que por favor también anoten. Habló de los procesos de sugestión, que bueno, a final de cuentas son procesos que se van relacionando con situaciones mentales, ¿no? Ok, vamos ahora con nuestro siguiente psicólogo. Aquí yo le puse nada más James McQueen Cattell. Si quieren ponerle el otro apellido, ya yo lo juzgué como no muy... Para no confundirnos, porque aquí tenemos unas décadas después a Raymond Cattell. Entonces, aquí lo manejamos ahorita como James McQueen y hay entre paréntesis Cattell, ¿sale? También alumno de Wundt y además conoció y admiró mucho los trabajos de Galton. Él es iniciador de las diferencias individuales, si gustan allí ponerle diferencias individuales, que ya como su nombre lo está diciendo, pues obviamente está señalando que todos reaccionamos ante ciertos estímulos de manera diferente. No reaccionamos de manera estandarizada. Y todo esto lo llevó también con cuestiones estadísticas. Esto es un punto importante. También él está utilizando la estadística. Acuérdense que estamos en la sesión de psicología y medición. Entonces, ahorita vamos a ver cómo él va utilizando entonces la medición para estas cuestiones. Él es norteamericano, él estudia, bueno, no estudia, más bien trabaja en dos universidades, la de Pensilvania y la Universidad de Columbia, y ahí va diseñando también va diseñando algunos experimentos sobre los tiempos de reacción, si gustan anotarle ahí, tiempos de reacción, que yo les decía, bueno, si era muy admirador de Galton, pues lógicamente tenía que seguir también esta línea de estudio, ¿no? El tiempo entre la presentación de un estímulo y el momento en que el sujeto reacciona. Entonces ahí también él va aplicando ciertas reglas estadísticas y va obteniendo resultados interesantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, él se va especializando en otra cosa que se le va a conocer como pruebas mentales. Entonces, si ahí también en la sección de James McCain, le ponen pruebas mentales. Que además hay que ver el contexto, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando ya prácticamente de principios del siglo XX, en donde se da un boom de la industrialización,
donde se busca que las fábricas produzcan, bueno, no las fábricas, más que bien que los obreros que están en las fábricas, produzcan, y entonces hay que ver, hay que conocer, hay que identificar cuáles son los rasgos que van a hacer que un obrero sea eficiente o no lo sea. Y todo se va relacionando entonces con estas capacidades mentales. Por eso es que James va a comenzar a trabajar las cuestiones de las, bueno, ahora llamamos pruebas psicométricas, en ese momento empiezan a llamarse pruebas mentales. Él va a fundar una empresa, algo así que se llamaba algo así como Corporación de Psicología, Psychological Corporation. Y en esta empresa va a publicar y va a desarrollar algunas pruebas que se convierten como en pruebas muy conocidas. Por ejemplo, la prueba de inteligencia de Wechsler. Anótenle ahí, prueba de inteligencia de Wechsler, que sería W-E, C de casa, H, S-L-E-R. Wechsler. Entonces, para cerrar este punto, él va a abrir la puerta a las pruebas de inteligencia. Después tenemos los trabajos, ahora vamos con Alfred Binet, los trabajos de Binet, bastante interesantes también. De una vez, por favor, ahí anótenle como subtítulo, Alfred Binet. Bueno, Binet es un personaje que comienza a relacionarse con un médico francés de apellido Charcot, que también es algo controversial. Resulta que en aquella época, estoy hablando de finales del 19, había un tema en la psicología que nadie quería tocar porque era más bien como algo místico, como algo falso, no como muy claro, que era la hipnosis. La hipnosis se prestaba más bien como a situaciones de charlatanería, ¿no? Donde, por ejemplo, llegaba la gente del circo y entonces había como un hipnotista que atraía grandes cantidades de gente y se hacía por ahí como una especie de acto, y entonces no estaba bien estudiado. Y las personas serias, los psicólogos serios, pues no se iban a prestar a este tipo de cuestiones. Y uno que sí se prestó, uno que sí le dio una verdadera curiosidad como para saber si esto era cierto o falso, fue Jean Charcot, que después ustedes lo van a escuchar cuando comiencen a hablar sobre la historia del psicoanálisis, porque Charcot, o más bien dicho, porque Freud también se va a estudiar con Charcot. Bueno, pues entonces Binet comienza su carrera como psicólogo al lado de Charcot y van indagando sobre este campo de la hipnosis. Obviamente, pues ellos van, Binet va buscando hacerlo de manera seria. Después va a girar su interés y va a comenzar a estudiar el razonamiento y la imaginación. Ahí si gustan ponerle, estudia el razonamiento y la imaginación. Y entonces con estos dos conceptos, razonamiento e imaginación, va a desarrollar toda una idea de algo que se conoció como tipología cognoscitiva. Cuando hablamos de cognoscitivo, pues es de conocimiento. Y va a ir estudiando también los procesos mentales, pero aquí de una manera diferente. Los procesos mentales sin imágenes. Yo les decía hace ratito que en el caso de Galton, pues les presentaba a los participantes imágenes. Bueno, pues Binet no.
Binet va a ser sin imágenes y entonces va a encontrar algunas cuestiones un poco diferentes, ¿no? Todo esto lo va a direccionar hacia el estudio de la inteligencia. Entonces, ahí también si gustan ponerle, estudia la inteligencia junto con Teodoro Simon, así como suena, Teodoro Simon. Y entonces juntos van a estar realizando algunas pruebas que con el paso de los años se van a hacer bastante conocidas. Se van a hacer unas pruebas que hasta la fecha, hoy por hoy, todavía se utilizan, obviamente actualizadas, obviamente corregidas, mejoradas, pero lo que quiero decir es que entonces Binet y Simon van a poner como las bases de estas pruebas de inteligencia. Gustavo, alzaste la mano, Gustavo, ¿qué pasó? Sí. Ahorita que mencionaba usted que anotáramos esto de la inteligencia y considerando que dice usted que Binet estudió el razonamiento y la imaginación, preguntarle si ya desde Binet ya se consideraba la inteligencia como un proceso multifacético y ¿no? ¿Cómo la concebía Binet? Porque es un tema importante, ¿no? Es interesante. Sí. Bueno, yo lo pienso ahorita que me lo estás planteando inmediatamente desde lo que nosotros hoy, siglo XXI, hablamos, ¿no? Por ejemplo, de las inteligencias múltiples. No sé si ustedes han escuchado en alguna ocasión de inteligencias múltiples. No sé, Gustavo, tú mismo si sepas algo de inteligencias múltiples. Sí, fue un paradigma que surgió en los años 80 y que se consolidó en los 90 con Howard Gardner, en el cual se plantea que tenemos 8 facetas de nuestro pensamiento abstracto complejo, que puede ser la inteligencia social, musical, lógico-matemática, lingüística, espacial y otras 3 que se me escapan ahorita. Y es muy padre porque Howard Gardner plantea que la pregunta ya no es qué tan inteligente es una persona, como antes se decía con el IQ, el coeficiente intelectual, que se planteaba en un número, ¿no? 220 y que había un estándar. Si uno estaba abajo de ese estándar, pues era así como que relegado de la sociedad. Howard Gardner dice, no es importante qué tan inteligente eres, sino en qué eres inteligente. Ok, ya te iba por ahí a decir no, pero ya con esto último que dijiste, sí. Las inteligencias múltiples hoy por hoy, hablan precisamente de la capacidad que tú tengas, una, para resolver problemas, 2, de varios tipos de inteligencias, ¿no? Tú decías, por ejemplo, musicales. Todavía en mis tiempos, todavía cuando yo iba a la primaria, a la secundaria, como legado de estas cuestiones, de estos estudios de Binet, se hablaba de, pareciera ser que inteligente era la persona que tenía capacidades académicas y una memoria prolija, ¿no? Que podías memorizar. Y entonces era como el concepto de muy inteligente. Si podías memorizar bastante bien, pues entonces eras muy inteligente. Hoy sabemos que no, la inteligencia está relacionada con la solución de problemas y que además hay 8 inteligencias múltiples que ya no tienen que ver nada más con cuestiones académicas. Pueden ser cuestiones de matemáticas, pero también ahora está comprobado que puedes ser muy bueno en matemáticas y que tal vez no eres bueno en cuestiones de relaciones sociales. Y hay personas que pueden ser muy buenos en cuestiones de relaciones sociales y no en cuestiones de matemáticas. Y vamos a poder, ya casi nos acaba otra vez, nos volvemos a conectar, nos quedan ahí 5 minutitos y se me acaba el tiempo y pues ya saben que se terminó, se vuelven a conectar otra vez, ¿va? Hay dos casos que se me ocurren ahorita. El mismo Newton, ¿no? Se habla de que Newton tenía una pésima habilidad social. Él era muy introvertido, pero no gustaba de relacionarse con los demás, ¿no? Por ejemplo.
Pero nadie puede poner en duda el genio de Newton, ¿no? Por ejemplo. Hoy en día, personas, por ejemplo, cuando ustedes se inserten en el mercado laboral, aquellos que decidan, esto vamos a ver la próxima semana, aquellos que decidan irse por el área de lo industrial, una de las cosas que ustedes van a detectar son personas sociables, porque las personas sociables son las que pueden mover equipos de trabajo. Entonces, ahí estamos hablando de un tipo de inteligencia, ¿no? Y hoy por hoy sabemos que una persona que en la escuela sea de 9 o de 10, no es una garantía que en el mercado laboral pueda solucionar problemas. ¿Por qué? Porque esa persona pudo haber tenido una muy buena capacidad memorística, que es una de las muchas inteligencias múltiples, pero no todas. Entonces, ahí está. Esto es como la visión entonces, de ahorita, ¿no? Ya siglo XXI. En el caso de lo que Wiener empieza a proponer, pues sí es más bien en términos de un coeficiente intelectual que tú manejabas hace ratito, ¿no, Gustavo? Y que, bueno, esto nos hizo muchísimo, muchísimo daño porque encasillamos a las personas. Yo a lo largo de mi historia, de mi tiempo como profesora, he llegado a tener chicos que vienen con la etiquetita, ¿no? No sé si ustedes conozcan o sepan qué es el USAER en las escuelas primarias. Ahorita no recuerdo qué significa USAER, pero pues es un lugar, una creación de la Secretaría de Educación Pública para... Unidad de servicios de servicio. apoyo USAER, de apoyo educativo y de regularización. Y de regularización. Entonces, donde a ti te mandan a USAER, pues ya ahí te están poniendo la etiqueta de que pues eres de los menos inteligentes, ¿no? O de plano no eres inteligente. Y entonces llegan los alumnos, me han llegado, sobre todo adolescentes, con su etiqueta, ya autopuesta además y aceptada. Es que yo soy un alumno de capacidades especiales, casi casi me dicen reducidas, y nomás porque no los dejo, pero me dirían, yo soy medio tontito, o sea, en verdad lo juro, Donde yo voy y empiezo a trabajar con ellos y me doy cuenta que esto no es cierto. ¿Por qué? Porque sus habilidades están en otras situaciones, porque a lo mejor son líderes, ¿no? Pero todo esto viene, desgraciadamente, desde esta cuestión del coeficiente intelectual, ¿no? Donde ya están puestos estos estándares. Y aquí entramos en una controversia en materias más adelante, cuando empiezan a trabajar el mentado, hasta ni me sé su nombre en verdad, RM, el manual, alguien me dijo, un alumno de un cuatrimestre, unos cuatrimestres anteriores, la Biblia del psicólogo. ¿Cuál Biblia del psicólogo? Eso es psiquiátrico 100% y está prohibido utilizarlo en mi clase. Pero bueno, me queda un minuto, voy a terminar la sesión, por favor vuélvanse a conectar, ¿sale?